El Wichi. Bienvenidos una vez más a El Wichi, el programa donde debatimos sobre filosofía presocrática y sobre cómo no ensuciar tu coche de arena en verano con el mismo ímpetu y entusiasmo. Me acompañan hoy mis dos manos izquierdas. El tragador de sables en llamas, Roberto Quirós. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer tenerte aquí de nuevo. Y el modista de vestidos invisibles, Antonio Ortega. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Un placer teneros aquí. Como la vida tiene tantos problemas, pues nos ha tocado cargar con Juan Vilche. Un placer volver a estar aquí con mi habitual desnudo integral. No, hombre, pero ¿por qué habitual? Pues deja que... De verdad, yo creía que era cosa del programa anterior. Claro, hombre. Yo quiero decir, antes de comenzar, que estamos de enhorabuena. Ya hemos superado los 8.000 seguidores. Son muchos los que nos hablan y nos exigen que nos persiguen, y nos persiguen por la calle, que realmente ahí vienen a matarnos. Vienen 8.000 seguidores todos los días. Se me quedan mirando en la cafetería, algunos me piden autógrafos, es sensacional. La mayor ventaja y a la vez la mayor desventaja de estos 8.000 seguidores que son imaginarios. Al mismo tiempo, da la casualidad de que al mismo tiempo es la mayor ventaja y la mayor desventaja. Sí, claro. Es lo bueno y lo malo de ser famoso, ¿no? Si eres demasiado famoso, sí, somos famosos. Al final sales a la calle y no tienes vida social, ¿no? Como le pasaría, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. Sí. Pero lo bueno es que si eres famoso en un entorno concreto, muy selecto, tampoco te molestan tanto. Es decir, si aparece por una playa Cristiano Ronaldo, no le dejan en paz. Ahora bien, si aparece el último premio Planeta... Claro. ¿Sabes que el último premio Planeta creo que fue Cristiano Ronaldo, también? Es verdad. la casualidad. Bueno, hoy le toca a nuestro compañero Roberto Quirós dar el pistoletazo de salida. ¿Qué tienes para nosotros? Muchas gracias, Juan. Me aclaro la voz. Chicos, hablemos de música. ¿Me va a dejar el aclarado de voz para...? Lo voy a dejar. Porque pues, o sea, quiero decir, ¿por qué íbamos a hacerlo fuera de micrófono? Pudiendo hacerlo claro, y que la gente escuche. A ver, lanzo una pregunta. ¿Qué tienen en común? Cher, Paulina Rubio y Paquirrín. Nunca nadie se hubieran unido a estas tres personas, ¿verdad? No hace falta que me contestéis. No hace falta que me contestéis. Yo os lo digo. Tienen en común el autotune. Hoy vengo a hablar de él, ese pobrecito incomprendido de la música. Bueno, ¿por qué digo que es un incomprendido? A ver, el problema que existe con el autotune es que se considera, o sea, a nivel social, a nivel del consumidor musical, o sea, nosotros los espectadores, lo tenemos un poco estigmatizado y consideramos que es un poco estafa, ¿no? Un poquito fraude. Si un artista se descubre que si no cantaba como se supone que canta en el disco, porque ha sido retocado y demás, es un fraude, entonces ya no tiene ningún tipo de validez musical todo lo que eso conlleva, y lo cual es un poco hipócrita al fin y al cabo, porque, por ejemplo, en el cine, en los Oscars hay una categoría en el que se premia precisamente los efectos especiales, todo un montaje, todo algo artificial para recrear algo que es obvio que no existe, ¿no? Sin embargo, se premia, y no solo eso, sino que además es muy disfrutable ver los vídeos de cómo se montó, ¿no? Te ves de repente al Capitán América vestido de buzo con bolitas amarillas, dando saltos por un... making of. Exactamente, se disfruta mucho. Croma de fondo. Claro. Vale, eso está guay, se disfruta mucho y de hecho se premia, ¿no? Pero ¿por qué en la música no? En la música se puede entender que quizás es porque la música nace de una artesanía en directo, es mucho más arcaico y eso es un concepto muy antiguo. Se ha quedado muy antiguo el hecho de que la música por fuerza tiene que ser una interpretación personal, en directo. Se critica mucho que, claro, si se coge a un artista que a lo mejor no tiene unas dotes musicales muy buenas, pues
está quitándole el trabajo a otros músicos que sí tienen esas capacidades o sí tienen ese talento. Lo cual en verdad es un poco, tú sabes, porque al fin y al cabo, si por ejemplo Paqui Ring, y por eso lo metí antes, Claro. se le coge y se le retoca eso, se le convierte en un icono musical, realmente no le va a quitar el pan a otros músicos. Si tú no has triunfado en la música, quizás sea porque tú no seas un producto tan vendible o tan mediático, tan interesante para los espectadores. Si, por ejemplo, nos remontamos a Mozart, Mozart, a ver, llamando la distancia, obviamente, no voy a comparar Paqui Ring con Mozart. Lo has hecho un poco, ¿eh? Claro, no, pero la idea es la siguiente. Un artista mediático realmente es independiente de la pieza musical que se vaya a escuchar. Mozart era genial, o sea, era extraordinario, no hace falta indagar en él. Buen muchacho. Pero lo que a él, sobre todo, le dio muchísima fama era él. Era la figura de Mozart. Era un niño prodigio, un cliché súper jugoso, obviamente. Además, estaba puto loco. Y el tío, pues, por lo visto, la nobleza y la aristocracia se lo pasaba bomba con él. Porque, claro, tú sabes, la risa esa famosa, ¿no? Que siempre que se ve en la película, ¿no? Esta famosa Amadeus y demás. Era un tío que es verdad que en realidad el éxito, lo único que mide es el éxito. No mide exactamente la calidad ni mide... Exactamente. O sea, es hablar, cuando hablamos, por ejemplo, lo del autotune y lo de que se desprestigia al artista, realmente lo que estamos haciendo es valorar la música junto a la fama del artista. Y eso realmente son dos cosas muy diferentes. Por eso hablo de lo de Mozart. Mozart se hizo sobre todo muy famoso y consiguió el apoyo de la aristocracia y la nobleza, que le dio obviamente pie para estrenar en Viena y en otros sitios importantes, que gracias a su personalidad, ya que se encariñaron de él, porque en la fiesta la ley iba parda. Vamos, por ejemplo, a Elvis Presley. Elvis Presley era un buen artista. Cantaba bien, bailaba bien, era un buen producto, sus composiciones no eran malas, estaba muy bien. No obstante, los productores que lo vieron actuar por primera vez en la televisión en un talent show de estos antiguos, dijeron, este tío es un productazo. Lo cogieron y la figura de Elvis Presley es superior al talento de Elvis Presley. Eso, al fin y al cabo, es también una mentira. Es un poco como Paqui Ring. No, te está ayudando más tu figura, el producto que se ha creado de ti, que tu propio talento. Eso es mentira. Si, por ejemplo, nos centramos en el hecho del instrumento, o sea, si consideramos el autotune un instrumento que es una estafa porque está cambiando la realidad, te está vendiendo, te está dando gato por liebre, podemos hablar de la guitarra eléctrica. Tú imagínate a aquel guitarrista clásico, de guitarras clásicas, se te sienta delante un tío y enchufa su guitarra y de repente empieza con una distorsión, con un delay, con un guagua, empieza a hacer verdaderas maravillas, deja una nota ahí volando durante un rato, hace verdaderas virguerías. Y el de la guitarra clásica se queda mirándolo y dice, bueno, obviamente me has superado, eso es trampa, no vale. Estás usando unas nuevas tecnologías que me está dejando a mí obsoleto. Pero es que eso es la música, al fin y al cabo, como cualquier otra arte. Todo va evolucionando y todo va cambiando. Pasamos a los 80 y nos pasa lo mismo con el sintetizador. De repente puedes crear cualquier sonido, el que te interese, el que tú quieras, y puedes hacerlo como tú quieras. Y ahí, por ejemplo, está The Final Countdown de Europe. Vamos, una de las canciones más célebres que se hayan podido hacer con un sintetizador, ¿no? Que la idea original, de hecho, era hacerlo con la guitarra eléctrica. Lo que quiere decir es que todo esto es, al fin y al cabo, evolución, y los instrumentos se van quedando obsoletos. Y lo mismo pasa con la voz. La voz ha sido, digamos, el instrumento que menos se ha podido tocar desde que desde un concepto de música más actual, podríamos decir. Es el instrumento que menos se ha tocado. Y ahora le toca el turno con el autotune. Ahora cantantes que no cantan tan bien, te cogen y te retocan la voz y ahora hacen que esta nota que estaba un poquito fuera o que está un poquito fuera de ritmo, te ponen. Con Cher ocurre una cosa que yo la verdad que es un poco de aplaudir. Cher ya había demostrado que ella era una buena cantante. Entonces no tenía ningún tipo de complejo ni tenía que demostrarle nada a nadie. ¿Qué hace? Dice, vamos a usar el autotune. Pero vamos a usarlo sin complejo, pórmelo al máximo. Que se me oiga la voz robótica, como a mí el otro día en el programa. Exactamente. Y le pone... y crea el single Believe, ¿vale? Que ya la canción de por sí es pegadiza, tiene buen ritmo, tiene buena melodía, está guay. Pero encima le mete ese puntito, esa diferencia, esa pequeña diferencia, que es la voz robótica. Ah, y abre las puertas. De repente, sin complejo, una persona empieza a utilizar el autotune, que ha sido esa herramienta que se ha estado utilizando, digamos, bajo cuerda, para retocar las voces. Las voces de las famosas boys band, como los Backstreet Boys, las Spice Girls y demás. Ya el autotune se puede utilizar. Ya hay vía abierta. ¿Y por qué no? Se critica mucho esto. ¿Por qué no? Es que ahora todo se hace por ordenador. Claro, es que el ordenador es el nuevo instrumento musical.
El ordenador, lo siento, pero está dejando obsoleto a la grandísima mayoría de instrumentos que hoy existen. Y es normal. Si, por ejemplo, Mozart tocaba el clavecín, que era este piano que tú tocas una tecla y no tiene sensibilidad, tú pulsabas el botón y daba un porrazo en las cuerdas y sonaba siempre exactamente igual, con la misma intensidad. Y se crea el piano forte, que si toca más suave, tocaba más suavecillo, si toca más fuerte, suena más fuerte. Eso al fin y al cabo es trampa, ¿no? Es evolución de un instrumento. Por lo mismo pasa con el ordenador. Es la evolución de la música. Dentro de poco, muchísimos instrumentos que hoy vemos muy comunes se quedarán totalmente obsoletos porque el ordenador es mucho más rentable y es mucho más cómodo de utilizar. Y los músicos que están detrás de un ordenador son músicos, que saben de música y saben crear música. En definitiva, es absurdo tirar por tierra todo un trabajo musical solo porque Paquirrín no canta tal y como suena. Porque si por la casualidad del siglo te llega una canción de Paquirrín y tú la escuchas y dices, muero con esta canción, pues tío, lo siento, te ha gustado, te ha ganado, pero no te ha ganado Paquirrín, te ha ganado todo el equipo de músicos que hay detrás, Claro. tocando, componiendo, porque al fin y al cabo es una composición musical y es una obra musical. Lo siento. Para concluir, si tú de repente empiezas a escuchar la lista de éxitos en Spotify y ninguna te suena, ni tampoco te atraen, te sientes un poco desubicado y te pones a pensar, la música de mi época era mucho mejor. Lo único que te puedo decir es que tú ya no pintas nada, tan tan tan, tan 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 tan, tan 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 tan, tan tan tan, tú ya no pintas nada, tan tan tan, tan 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 tan. Es que es verdad que en principio lo que lleva a muchas personas a rechazar el sintetizador ahora y antes la guitarra eléctrica es tecnofobia, es lo que lleva a rechazar los transgénicos, lo que lleva a rechazar los medicamentos, lo que lleva a rechazar, o sea, todo lo que sea un avance técnico es peor que lo que había antes. Exactamente, siempre hay detractores ante los avances, está claro. Claro. ¿Qué opináis vosotros? De hecho, una reflexión, porque claro, con los instrumentos rudimentarios antiguos, en realidad es más complicado hacer música que con un ordenador. Entonces eso hace que con el ordenador al final sea mucho más difícil destacar, porque es una herramienta de más sencillo uso y demás, y que está muy accesible para muchísima gente. Entonces al final encontrar a alguien que destaque dentro de ese instrumento pues puede resultar incluso más complejo. No, yo lo veo incluso al contrario, veo que como la técnica es más sencilla, es más fácil que se avance en otros campos. Claro. Uf, os he dejado con el culo al aire. En definitiva es eso, Antonio, lo que tú dices. Siempre que hay un avance tecnológico, ya no solamente tecnológico, sino también de concepto social, obviamente. Ahora mismo el trap a mí, por ejemplo, se me atraganta un poco, pero es que yo escuchaba rap, ¿entiendes? O sea, es que es un poco hipócrita por mi parte decir el trap es una mierda cuando yo escuchaba rap. Partimos de esa base. Claro, partimos de la base que llevaba pantalones muy anchos. Al final siempre la música va a ir evolucionando y va a ir acorde con la sociedad dominante de ese momento, que normalmente suele ser la juventud. Y nosotros seremos viejos que estamos en el parque cabreados escuchando, pues, no sé. Y diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Exactamente, es el resumen de todo, exactamente. Toda generación ha dicho en algún momento, estamos creando, la generación que viene es una generación de idiotas. Siempre, ¿no? Siempre. Siempre es así. Total, que el autotune es una herramienta más. Y punto. Magnífica conclusión. Sí. Podrías haber empezado por ahí sí. Y ahorrarte todo lo demás. Todo el discursito, ¿no? Vamos con la estrella de la noche. Hoy vengo a hablaros de una disciplina de conocimiento un tanto peculiar. Ha causado estragos a lo largo de la historia y aunque hoy en día se encuentra más estudiada y es más segura para las personas, no deja de ser un área de conocimiento inquietante precisamente por lo mucho que todavía desconocemos sobre ella. Dado que todos los participantes en este espacio radiofónico necesitamos un buen psiquiatra, hoy he decidido dar un somero repaso a la historia de la psiquiatría, que no es otra cosa que la historia de la locura.
Se designó locura a un determinado comportamiento que se salía de la norma, del convencionalismo social. Personas con una forma de raciocinio diferente que les empujaba a cometer actos extraños y en ocasiones destructivos. Los locos, desde la propia Edad Media, han permanecido en ese grupo de parias que la sociedad siempre ha intentado evitar y apartar. Tal es así que los primeros psiquiátricos, aunque no los psiquiátricos como hoy los conocemos, como hospitales, sino más bien los primeros psiquiátricos fueron en realidad cárceles, fueron herederos de los antiguos leprosarios. Según el historiador Michel Foucault, los leprosarios pasaron a ser centros para confinar primero pacientes con enfermedades venéreas y finalmente centros destinados a esconder del mundo a este tipo de pacientes psiquiátricos. Era una práctica habitual, cuando un loco nacía en una familia, destinarlo al campo a alguna labor rutinaria sencilla y así alejarlo de su familia y entornos. Incluso en ocasiones lo mandaban a ciudades de peregrinaje para que allí se buscasen un poco de la vida. De toda esta práctica, de alejar a esas personas cuyo raciocinio es diferente, es extraño e incluso a veces se atribuye a la acción del demonio sobre ellos, nace una obra literaria a finales del siglo XV del renacentista Sebastian Brandt llamado Stultifera Navis, cuya traducción de latín significa la nave de los necios o la nave de los tontos. Ajá. Es una historia moralista en la cual se coge a todos los necios, los locos, los tontos del pueblo, se les mete en una nave y se les manda a la tierra de los tontos, llamada Narragonia. Así que, primera pregunta para Antonio. Sí, dime. Por un petrodólar, si fueras tripulante dentro de este navío, si a ti la sociedad pues te hubiera marcado como un necio y te hubiera dicho, mira, te lo has ganado, te vas a la tierra de los tontos. Esta vez te mando a un sitio con un poco menos de glamour. Sí, tío. Siempre me gusta mandarte a sitios. Sí, sí. ¿Quién te gustaría que fuese tu capitán? A. Aníbal Lecter. B. Charlie Manson. C. El sombrerero loco. O D. Antonio el Loco. A ver, no, vale, facilísima. Sin ningún tipo de duda, Antonio el Loco. Pero facilísima. Antonio el Loco, para quien no sepa, es un loco de nuestra ciudad, de San Fernando, muy, muy famoso. ¿Podemos llamarlo el profeta? Sí, eso, si puede ser, yo lo llamaría el profeta. Lo llamaría Don Antonio Galvez o Antonio el Profeta. Si puede ser. Y vamos, y para mí no me extraña absolutamente nada que me hayan metido en ese barco. Lo que me extraña, yo no me creo para nada digno de ir al lado de Don Antonio. Seguimos avanzando algunos siglos. Esta vez nos situamos a finales del siglo XIX, principios del XX. Uh-huh. Como he comentado antes, la locura se considera cualquier desvío del convencionalismo social aceptado en un momento histórico determinado. De hecho, la palabra delirio procede del latín delirare, que en agricultura significaba desviarse del sur correcto. Pero, ¿qué sucede cuando es la sociedad la que sigue agarrándose a un convencionalismo que está obsoleto y alguien pretende modernizar la sociedad? Pues que obviamente también se la ha llegado a tachar de loco. Sucedió eso mismo cuando la mujer luchó por el sufragio universal, las entonces llamadas suffragettes, de forma despectiva, al igual que hoy se emplea el término feminazi, fueron tachadas de locas e histéricas. De hecho, la histeria, una enfermedad supuestamente mental descrita en esta época, procede de hister, que a su vez significa útero. Es una enfermedad supuestamente de la mujer que consistía en una ansiedad y un disconfort por el mundo que le rodeaba. Para conocer un poco más sobre esta enfermedad recomiendo la película Histeria, que está basada en hechos reales, donde un doctor teoriza que la causa de la histeria residía en una mala colocación del útero y que se debía recolocar correctamente practicando la masturbación a la paciente. Es una película que no tiene ningún tipo de desperdicio, es muy divertida, aprende mucho sobre historia y verla sobre en cuanto... Claro. Sobre masturbación, es una película estupenda. Roberto, ¿me estás recomendando porno? Sí, parece que sí. Vale. Roberto, dime. Por un Nicolas Cage. Bueno. ¿Cuál de estas enfermedades mentales te gustaría padecer? Jodas. Venga, dime. A. El síndrome de Cotard.
Síndrome de Cotard, para quien no lo sepa, Gracias. es un trastorno delirante por el cual un paciente piensa que está muerto. Vale. Piensa que está completamente muerto, que es un fantasma que se mueve entre las cosas. Creo que soy... Ay, no me sale el nombre. El de Ghost, ¿cómo se llamaba? Patrick Swayze. Patrick Swayze. Eso es. ¿No? Y voy por el metro y digo, nadie me ve. Todo el mundo, aléjate, cariño, de ese señor. Sí, Vas por el metro, mira mi cáncer. Y vas con una banda sonora preciosa a tu alrededor todo el tiempo. Hombre, por favor. Vale, siguiente. Opción B. Erotomanía. A ver. Esta es un trastorno psiquiátrico por el cual uno piensa que todo el mundo se lo quiere tirar, se lo quiere zumbar, que es súper atractivo. Uno se piensa que es súper guapo. ¿De acuerdo? Hice... Nada que ver con Robert. Claro. Exacto. Vale, sigue. Hice un trastorno bipolar, pero casi siempre en la parte high de la curva. ¿Puede ser que me hayas descrito, menos por lo de la muerte, puede ser que me hayas descrito? Bueno, Con la B y con la C, ¿no? no, de hecho, ¿Puedo? tengo tan poco sentido Tío, del ridículo. quédate con la, que los otros lo tienen. Claro. O sea, yo me quedaría con... Venga, me voy a quedar con la A. En verdad está guapo eso de creer que estoy muerto. Puedo ponerte lo de la B y C son correctas en tu caso. Bueno, la B y C son estrictamente correctas, pero la A es la que me quedo por... Porque en verdad está súper guay creerte que estás muerto, ¿no? Pero ¿cómo te crees que estás muerto? ¿Con el hype o te deprime? Porque sería muy triste, ¿no? No, estoy muerto. Un poco deprimente. Claro, en plan, yo, Es vamos que a hay gente que se toma fatal lo de morirse. La gente. La gente que se lo toma muy a pecho, ¿eh? Está muy mal conceptuada la muerte. Y ya para ir terminando vamos a seguir avanzando hacia eventos bastante más recientes en nuestra historia. Primera mitad del siglo XX, la psiquiatría entonces distaba muchísimo de parecerse a lo que tenemos hoy en día. No existían fármacos neurolépticos y el tratamiento psiquiátrico se limitaba al confinamiento en instituciones y al electroshock. Técnica que, por cierto, aunque la gente piensa que está denostada, se sigue practicando hoy para la depresión severa. En ese tiempo de oscuridad, a falta de décadas para la aparición del primer antipsicótico, es cuando se plantea la lobotomía. Y agarraos porque lo vais a flipar. Juan, perdona. ¿Lobotomía es el grupo de los 80 de...? Lo siento, dime si no tenía que hacerlo. Decime si no tenía que hacerlo. Una locotomía es que te hagan una lobotomía con un abanico. Exactamente, Vale. me lo he quitado de la boca. En los años 30 se realiza un experimento en chimpancés, eran unos chimpancés que tenían signos de ansiedad y de mucha Eran agresividad. unos chimpancés que tenían abanico. Monotonía. La Eran unos monotonía. chimpancés muy, muy aburridos. Sí. Vale. Ay, yo no puedo. Estamos fatal. ¿Ves cómo aquí sí que hace falta un buen psiquiatra? Otro día me traigo un psiquiatra. Yo estoy pelando un cable ahora mismo para ponérmelo en las sienes. Como digo, en los años 30 en Londres se realiza un experimento en chimpancés con signos de ansiedad y de mucha agresividad. Se realiza una extirpación del lóbulo frontal. A partir de este experimento se ve que de los dos chimpancés a los que se les realizó, uno de ellos dejó de experimentar estos signos de violencia y estos signos de ansiedad. Y esto inspiró al neurólogo portugués Egas Moniz. A los pocos meses de quedarse maravillado con este experimento, preparó una técnica quirúrgica, neuroquirúrgica, para la eliminación del lóbulo frontal del cerebro. Y lo aplicó en 20 pacientes que sufrían problemas de neurosis y de ansiedad. Sus resultados, un tanto controvertidos hoy en día, fueron los siguientes. 7 se curaron por completo, otros 7 mejoraron sus síntomas y 6 se quedaron más o menos igual. Era una tasa de éxito bastante alta. Publicó estos datos y posteriormente, al año siguiente, recibió el Premio Nobel de Medicina porque había realizado una gran aportación a la ciencia. No obstante, sus ejercicios le pasaron factura porque uno de sus pacientes, a los que le había practicado una lobotomía insatisfecho con los resultados de la operación, le propinó 8 tiros. Ajá. Que le dejaron discapacitado para el resto de su vida. Bueno, pero si por lo que sea se quedaba triste por estar discapacitado, se podía hacer una lobotomía. Claro. Exactamente. Pero de Portugal pasamos a Estados Unidos, donde ya sabemos por experiencia que la gente está muy crazy. Un psiquiatra llamado Walter Priman. Uy. Este hombre fue el que tomó el legado de Egas Moniz, una vez que hubiera sido acribillado a tiros,
y decidió perfeccionar un poco la técnica. Hasta ahora la lobotomía se tenía que realizar en quirófano, con un procedimiento bastante complejo, pero este psiquiatra, no era cirujano, era psiquiatra, consiguió perfeccionar la técnica con un punzón que introducía en el lóbulo frontal entrando por la parte superior de la órbita. De tal forma que podía hacerlo incluso fuera de un quirófano. Ajá. Tal es así que llegó a realizar miles, y repito, miles de lobotomías a domicilio, moviéndose por todo Estados Unidos en una furgoneta que llegó a llamar el Lobotomóvil. Esto es verídico. Esto es verídico. Hostia, el tío guay. Es decir, iba por todo Estados Unidos, se publicitaba, porque claro, en aquel momento, como el padre de la lobotomía había recibido el premio Nobel, era una técnica totalmente aceptada, se trasladaba por todo Estados Unidos en su lobotomóvil, anunciándose en la televisión y en el periódico, y atención a las enfermedades que decía que curaba con su lobotomía a domicilio. Curaba la ansiedad, la neurosis, la esquizofrenia, la depresión y el comunismo. Es maravilloso. En el lobotomóvil. A partir de los años 50 aparecen los primeros antipsicóticos y comienzan a revisarse los miles de casos de lobotomías realizadas. Se dan cuenta de que, claro, los síntomas desaparecen, pero con ellos también desaparece la personalidad y la espontaneidad del individuo que reside en el lóbulo frontal del cerebro. Estaba convirtiendo a todas estas personas en auténticos zombies. Claro. Walter Freeman, en el año 48, me parece que es, realiza su última lobotomía a una paciente que ya era la tercera lobotomía que realizaba y que en el procedimiento fallece desangrada. Dedicó el resto de su carrera a revisar todos los casos de lobotomía que había realizado para intentar demostrar que él tenía razón, que su técnica era buena, pero en el mejor de los casos se vio que la lobotomía solamente curaba, entre comillas, a un 10% de los pacientes, solo un 10% de los pacientes parecían estar contentos con los resultados, y además pues despojaba de su personalidad a un número importante de los mismos, por no hablar de las infecciones, de la meningitis que todo esto podía causar. La hermana de JFK fue lobotomizada por orden de su padre y posteriormente fue abandonada en un asilo para no interrumpir, no estorbar en la carrera política de sus hermanos. A JFK lo lobotomizaron también a distancia, ¿no? También, ¿verdad que sí? Con una bala mágica. Claro. Pero es que es curioso, se realizaron miles, es que se realizaron miles de lobotomías. Se dice que este hombre llegó a realizar hasta 25 lobotomías al día. Ojo, que tienes que... Pero que si hacía 25 al día, no, pero significa en este que caso, tardaba menos de una hora en hacer una lobotomía. Tardaba se dice unos 15 minutos. Claro. Es que en este caso no se extraía una parte del cerebro, simplemente cortaba las conexiones del cerebro con la parte frontal, de forma que la parte frontal queda excluida. Al entrar de una forma vertical por la órbita, lo que hace es cortar las conexiones neurológicas del lóbulo frontal con el resto del cerebro, claro, y ya eso, en la parte del cerebro se queda dentro. Claro, lo que pasa es que entonces, sí, pero entonces los pacientes cuando movían la cabeza sonaba como cuando tú mueves el mando de la tele. Claro, exactamente. Entonces, fijaos que el alcance de una furgoneta en ratio, en un día, tampoco es muy grande. Imagínate cuánta gente en el espacio de a lo mejor, no sé, 20, 30 kilómetros precisaría una lobotomía. Totalmente. Así que, en conclusión, tengamos cuidado con salirnos demasiado del status quo de nuestro tiempo, porque nunca se sabe cuándo un pirado con punzón puede llegar a tu casa, clavarte un pincho en el ojo y, lo peor de todo, cobrarte por ello, porque recordamos que es Estados Unidos. Muchas gracias. Y por último, la última estrella de la noche, el gran Antonio Ortega. ¿Qué nos traes para hoy? Pues mira, Juan, hoy venía a hacer una advertencia. Decía mi abuela era de cambiar los refranes y los dichos, los cambiaba como le daba la gana. Y ella decía, el que advierte no es mal amigo. Entonces, hoy vengo a haceros una advertencia. Que básicamente es que
si cuando estéis en la India veis, por ejemplo, una tetera que tiene un rabo de mono, dejadla en paz. En el siglo III a.C. se escribió un libro titulado Ramayana, que es uno de los libros que son libros sagrados del hinduismo. Básicamente un rollo culebrón de estos dioses hinduistas, una cosa de esa poco abrahámica, que aquí en Occidente no flipan tanto. Sí. Dioses que raptan a niñas, ciervos mágicos, un rollo así orientado guapo, ¿no? Uno de los personajes de este libro, de Ramayana, se llamaba Hanuman. Y era, en la mitología hindú, es una de las encarnaciones de Vishnu. El tema es que era un mono con poderes. Era un mono que podía hacerse gigante, tenía super fuerza, si tú le prendías fuego no le dolía. Y en una parte de la historia incluso llega a pegar un salto desde la India hasta Sri Lanka. O sea, digamos que era un mono con superpoderes y tal, ¿vale? Que ustedes diréis, ¿y qué quiere? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? A ver, resulta de que, con acento en la D, que hay muchos expertos que creen que en este personaje, en Hanuman, se basa un personaje del libro Viaje al Oeste. Viaje al Oeste es una especie de... O sea, se podría equiparar al Quijote en China, ¿vale? Es un libro publicado en 1590, publicado de forma anónima y para generaciones y generaciones desde entonces ha sido eso, como la gran obra maestra de la literatura china. Sí, de la cultura china, ¿no? Sí. Está ambientada en el siglo VII y va sobre el monje Xuanzang, que hace amistad con 3 seres inmortales. Uno de ellos es un mono, otro es un duendecillo de agua y el otro es un cerdo. Y este mono, en principio, está basado en Hanuman, en el mono este de la India, ¿no? Ahí estamos. El libro va de que tienen que viajar a la India, por eso es Viaje al Oeste. Sí. Tienen que ir a la India por orden de Buda para recuperar unos escritos sagrados y juntos enfrentan muchas aventuras, muchas dificultades. Está el tema de que quien se coma al monje recibe la vida eterna, entonces los atacan unas bestias gigantes y terroríficas y se los quieren comer todo el tiempo. Es un libro de aventura, ¿vale? El mono se llama Sun Wukong. Está más fuerte que la tele de un asilo. Puede levantar, por ejemplo, levanta y maneja sin ningún esfuerzo un bastón que tiene que pesa 8.100 kilogramos. El bastón es mágico, el bastón se estira, se hace más grande, es más duro que el diamante. Es un bastón mágico, ¿vale? El mono este es un Wukong, se puede mover a gran velocidad. Se dice incluso en una parte del libro que salta unas 54.000 kilómetros de un salto. Joder, pero lo tienen todo muy medido, ¿no? Como no. ¿Cuánto pesaba lo que has dicho antes? ¿8.100? Dan 8.100 kilos. ¿Por qué no redondea? A mí me pone no es tan grande la Tierra. No, sí, o sea, eran específicos los tíos con las descripciones. Vale. Ahora, el tema es eso, que básicamente era que saltaba mucho. O sea, casi diríamos que vuela. En algún momento de su vida había aprendido a hacer transformaciones con su cuerpo y se puede transmutar en animales y objetos. En realidad, al principio os he mentido. Si se hubiera transmutado Wukong en una tetera, no habría tenido rabo de mono. Pero cuando se transformaba en un ser humano, no conseguía transformarse todo lo bien que él querría. Y entonces se le quedaba la cola de mono. Entonces él se transformaba en un ser humano con una cola de mono. Si, por ejemplo, por un casual de la vida, se transformara en un niño salvaje, en un niño que está por ahí por el monte corriendo, tendríamos un niño salvaje con cola de mono y un bastón mágico. Por añadir algunos datos de este personaje, Sun Wukong era un poderosísimo luchador, es de los únicos en esta mitología de Viaje al Oeste, es un personaje que ganó su inmortalidad peleando contra el cielo.
Y era capaz de lanzar hechizos, era capaz de levantar bocanadas de viento, de separar las aguas. Joder, En no sé. una de sus aventuras consiguió unas botas con las que podía estar de pie sobre una nube. Qué guay. Otro dato curioso de Wukong de Sun Wukong, es que mientras peleaba, su pelo cambiaba de color. O sea, mientras se iba enfadando y se iba poniendo cada vez más fuerte, su pelo iba cambiando de color. Y su poder era Is Over 9000. Ahí está. El primer color que tomaba cuando empezaba a cambiar de color era dorado. Se le volvía el pelo dorado. A ver, ya sabemos a dónde vamos. Sun Wukong ha salido y ha sido homenajeado en 1.000.000 de obras. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo soy un friki del LoL, del League of Legends, y hay un personaje que se llama Wukong y que es un mono con un bastón que se estira. En el Dota 2 y en el Smite, que son dos videojuegos muy parecidos al LoL, que son dos MOBA, también hay dos personajes que se llaman Sun Wukong. Y siempre son el rey de los monos y es un personaje pícaro con un bastón de tamaño que va cambiando, buen luchador. Luego podemos pasar a historias japonesas. Por ejemplo, en Naruto, no sé si alguno de aquí lo sigue, en la segunda parte, Naruto Shippuden, sale un Biju, que es un mono gigante, que se llama Son Goku. Y estaba atrapado en una montaña, que es otra cosa que le pasó al Sun Wukong original. También hay otro cómic que se llama Goku no Daiboken, japonés, que es la historia de un mono que tiene un bastón mágico y que viaja montado encima de una nube amarilla. Y evidentemente, como podéis estar viendo venir desde hace ya cerca de 10 minutos, todo esto es la base de Dragon Ball y es en lo que se basó Akira Toriyama para crear el personaje de Goku. Es básicamente por eso mi advertencia. Si estáis en la India y veis una tetera que tiene rabo de mono, no la toquéis, porque es que lo mejor que os puede pasar, si no algo peor, es que os llevéis un Kamehameha en todo el pecho. A buscar con la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Hoy un sueño multicolor brilla fuerte en mi corazón, como el sol entre las nubes con todo su gran esplendor. Antonio, el etimológico. Ahora, vamos pues allá, 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 allá. Andaremos 1000 caminos en pos de la bola hallar, surcaremos los mares y los aires con toda nuestra ilusión. La bola de dragón será al fin nuestra. Intentémoslo con valor, unidos a Goku no hay que temer, pues mis golpes y cámbiame, a todo respeto infunden, ya lo vais a ver. Vamos corazón, todos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será, convencido estoy, una aventura grande y llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Pues básicamente esto era lo que os quería contar yo hoy. No como hurga siempre en el origen de las historias, ¿eh? En lo que me dejan hurgar. Sí. Siempre mencionas o a la Biblia o al Quijote. Ah, sí, no me he dado cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias, tío. Un tema súper interesante, siempre hurgando en el origen de las cosas y siempre llegando al Quijote. Bueno, nos vemos próximamente en el siguiente programa de El Witchy. Hoy me toca a mí ofreceros una canción especial. Os ofrezco el grupo Good Kid de Golden Age. Muchas gracias y hasta pronto. El bacalao con papas. Lo siento, Juan. Walking through the fields of gold, and
leaves can fall. Boy, we're running free, facing light in the floor and in the cherry trees. We're hiding from the world, but the golden age is over. But the golden age is over. Boy, we're dancing through the snow. Waters freeze, the wind blows. Did you ever feel we're falling as we grow? No, I would not believe the lights could ever go. But the golden age is over. But the golden age is over. As I'm walking through the dark, did you ever dream the misty mornings in the sun, the playgrounds in the streets, the bliss of slumberland? We are family, no matter what they say. Boys are made to flee and run away one day. When the golden age is over, but the golden age is over. The golden age is over.